Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Educación Matemática. El día de hoy vamos a adentrarnos en un concepto fascinante y muy utilizado en el mundo del cálculo y la probabilidad: los fundamentos y propiedades del factorial matemático. Comencemos. Empecemos por los conceptos fundamentales. ¿Qué es exactamente un factorial? ¿El factorial de un número natural? Sí, porque el factorial solo existe para los números naturales, al que llamaremos n, es el producto que resulta de multiplicar ese número por todos los números naturales consecutivos descendentes hasta llegar al 1. Para que quede más claro, imaginemos que queremos hallar el factorial de 3. Simplemente tendríamos que multiplicar el 3 por el 2 y finalmente por el 1. Así de sencillo. Su lectura habitual es bastante sencilla. Decimos simplemente factorial del número n. En cuanto a su escritura, suele representarse colocando el número n seguido de un signo de exclamación de cierre, aunque en algunos textos antiguos también puede que lo encuentren escrito usando notaciones en forma de ángulo. Ahora pasemos a su definición axiomática. Axiomáticamente, para todo número n que pertenece al conjunto de los números naturales, el factorial se define teniendo en cuenta un par de condiciones. Si n es igual a 0 o si n es igual a 1, su factorial será siempre igual a 1. Por otro lado, si n es mayor o igual a 2, el factorial de n es igual a 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3 y así sucesivamente, continuando la multiplicación hasta llegar al número n. Conociendo ya la definición, podemos explorar sus propiedades más importantes, las cuales son herramientas poderosas para simplificar problemas matemáticos. Veamos cuáles son. Primera propiedad. Por definición, también conocida como degradación. Esta propiedad nos dice que un factorial puede expresarse como el producto de ese mismo número por el factorial de su número anterior. Es decir, el factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n-1. Esta regla aplica para todo n que sea mayor o igual a 2. Veamos un par de ejemplos para que quede clarísimo. El factorial de 100 puede escribirse como 100 multiplicado por el factorial de 99. Otro ejemplo con variables: el factorial de la expresión x más 1 es igual a la expresión x más 1 multiplicada por el factorial de x. Segunda propiedad: igualdad a la unidad. Si en algún problema te encuentras con la afirmación de que el factorial de n es igual a 1, esto implica automáticamente que se cumple una de dos condiciones posibles. O bien n es igual a 0, lo cual se acepta por convención matemática, o bien n es igual a 1, lo cual se da por definición. No hay más opciones. Tercera propiedad: igualdad de factoriales. Esta es muy directa. Para todo par de números, a los que llamaremos a y b, que pertenezcan a los números naturales, si se cumple que el factorial de a es igual al factorial de b, entonces obligatoriamente se tiene que cumplir que el número a es igual al número b. Cuarta y última propiedad: descomposición factorial general. Esta es una generalización de nuestra primera propiedad de degradación. Se puede descomponer un factorial deteniendo las multiplicaciones sucesivas en un número, al que llamaremos k, siempre y cuando este número k sea menor que n. La fórmula general nos dice que el factorial de n es igual a n multiplicado por la expresión n-1,
y se continúa multiplicando por los siguientes números consecutivos descendentes hasta llegar a multiplicar por la expresión n menos k más 1, para finalmente multiplicar todo esto por el factorial de la diferencia entre n y k. Esto, por supuesto, siempre y cuando n sea mayor que k. Y bien, ya tenemos clara la teoría y conocemos las herramientas, pero como siempre digo, las matemáticas se aprenden haciendo. Así que para poner a prueba todo lo que acabamos de ver y asegurar de que nos ha quedado claro, vamos a pasar a nuestra sección de práctica. A continuación resolveremos juntos 5 ejercicios seleccionados paso a paso. Toma lápiz y papel, que empezamos. Veamos nuestro primer ejercicio. Nos piden calcular el valor de la expresión algebraica e, sabiendo que e es igual a una fracción. En el numerador tenemos la suma del factorial de 10 más el factorial de 11, y en el denominador tenemos el factorial de 9. Para resolver esto sin tener que calcular números inmensos, vamos a usar nuestra primera propiedad, la degradación. El truco aquí es llevar todos los factoriales al valor del factorial más pequeño que veamos en la expresión. En este caso, el menor es el factorial de 9, que está en nuestro denominador. Entonces, degrademos el factorial de 10. Esto será igual a 10 multiplicado por el factorial de 9. Ahora hacemos lo mismo con el factorial de 11. Lo degradamos de forma consecutiva hasta llegar a 9. Sería 11 multiplicado por 10 y multiplicado por el factorial de 9. Reescribimos nuestra expresión e. Arriba nos queda 10 por el factorial de 9 más 11 por 10 por el factorial de 9. Todo esto dividido entre el factorial de 9. Si observamos el numerador, podemos factorizar el factorial de 9 que se repite. Al hacerlo, nos queda el factorial de 9 multiplicando a un paréntesis que contiene 10 más 11 por 10. Como ahora tenemos el factorial de 9 multiplicando arriba y dividiendo abajo, podemos simplificarlo. Lo cancelamos sin miedo. ¿Y qué nos queda? E es igual a 10 más la multiplicación de 11 por 10. Por jerarquía de operaciones, primero resolvemos la multiplicación. 11 por 10 es 110. Y finalmente sumamos. 10 más 110 nos da como resultado final 120. Así de rápido, lo que parecía una operación gigantesca se resolvió en un par de pasos gracias a las propiedades. Pasemos ahora a nuestro segundo problema. Nos piden calcular el valor exacto de la expresión m. Esta vez, m es igual a la raíz cuadrada de una fracción. Dentro de la raíz, en el numerador, tenemos una resta, el factorial de 21 menos el factorial de 20. Todo eso dividido entre el factorial de 19. No nos asustemos por la raíz cuadrada. El procedimiento para la fracción es exactamente el mismo que en el ejercicio anterior. Buscamos el factorial más pequeño de toda la expresión, que en este caso es el factorial de 19. Vamos a aplicar nuevamente la propiedad de degradación. Empezamos con el factorial de 21. Lo degradamos multiplicando 21 por 20 por el factorial de 19. Luego tomamos el factorial de 20 y lo degradamos también. Será igual a 20 multiplicado por el factorial de 19. Sustituimos estos valores en nuestra expresión m. Nos queda la raíz cuadrada de una nueva fracción. Arriba, 21 por 20 por el factorial de 19, menos 20 por el factorial de 19. Y abajo sigue nuestro factorial de 19. Al igual que en el caso anterior, observamos que en el numerador se repite el factorial de 19, así que lo factorizamos. Nos queda el factorial de 19 multiplicando a un paréntesis que contiene 21 por 20 menos 20. Llegó el momento de simplificar. Tenemos el factorial de 19 multiplicando arriba y dividiendo abajo, así que los cancelamos.
Nuestra expresión m se reduce a la raíz cuadrada de 21 por 20, menos 20. Resolvemos primero la multiplicación. 21 por 20 es 420. A eso le restamos 20. Nos queda que m es igual a la raíz cuadrada de 400. Y como sabemos, la raíz cuadrada de 400 es 20. Y listo, hemos encontrado el valor exacto de la expresión m. Subamos un poco el nivel con nuestro tercer problema. Esta vez tenemos una ecuación con variables y debemos determinar el valor de x. Nos dan una fracción que es igual a 5. En el numerador tenemos el producto de dos factoriales, el de la expresión x menos 3 multiplicado por el de x más 2, y en el denominador otro producto, el factorial de x menos 2 multiplicado por el factorial de x más 1. La estrategia aquí es emparejar los factores. Vamos a agrupar los términos que son similares para simplificarlos por separado. Compararemos x menos 3 con x menos 2 y, por otro lado, x más 2 con x más 1. Empecemos con la primera pareja. ¿Cuál es menor, x menos 3 o x menos 2? Exacto, x menos 3. Entonces, vamos a dejar el factorial de x menos 3 intacto en el numerador y vamos a degradar el factorial de x menos 2 en el denominador. El factorial de x menos 2 será igual a la misma expresión x menos 2 multiplicada por el factorial de su número anterior, que es x menos 3. Perfecto. Ya logramos que aparezcan factoriales iguales. Ahora vamos con la segunda pareja. Entre x más 2 y x más 1, el mayor es x más 2, así que lo degradaremos en el numerador. El factorial de x más 2 será igual a x más 2 multiplicado por el factorial de su anterior, que es x más 1. Todo esto sobre el factorial de x más 1 que ya teníamos. Y todo esto sigue siendo igual a 5. Llegó la mejor parte. Simplificamos los factoriales que se repiten arriba y abajo. Cancelamos el factorial de x menos 3 en la primera parte y el factorial de x más 1 en la segunda. Fíjense cómo la expresión se ha reducido enormemente. Ahora solo nos queda la fracción x más 2 sobre x menos 2 igual a 5. Para despejar x, pasamos el denominador x menos 2 a multiplicar al 5. Nos queda x más 2 igual a 5 por x menos 2. Aplicamos propiedad distributiva. X más 2 es igual a 5x menos 10. Agrupamos las x a un lado y los números al otro. 12 es igual a 4x. Finalmente, pasamos el 4 a dividir y obtenemos nuestro resultado final. X es igual a 3. Problema resuelto aplicando las propiedades. Vamos con el cuarto problema, que tiene una pequeña trampa. A partir de una ecuación dada, nos piden hallar el valor numérico de e, que es igual a x al cuadrado menos 1. La ecuación nos dice que una fracción es igual a 720. En el numerador tenemos la suma del factorial de 2x menos 2 más el factorial de 2x menos 1, todo dividido entre 2x. Fíjate bien, el denominador 2x no tiene factorial, no te confundas. Primero vamos a trabajar el numerador. Como siempre, buscamos el menor. Entre 2x menos 2 y 2x menos 1, el menor es 2x menos 2, así que vamos a degradar el mayor. El factorial de 2x menos 1 se convierte en 2x menos 1 multiplicado por el factorial de 2x menos 2. Reescribimos la ecuación y factorizamos en el numerador el factorial de 2x menos 2.
Nos queda el factorial de 2x menos 2 multiplicando a un corchete que contiene 1 más 2x menos 1. El 1 positivo se cancela con el 1 negativo y nos queda simplemente 2x. Y mira lo que pasa ahora. Tenemos 2x multiplicando arriba y 2x dividiendo abajo. Los cancelamos. La ecuación se ha reducido a el factorial de 2x menos 2 es igual a 720. Para resolver esto, necesitamos expresar el 720 como un factorial. Si recordamos o calculamos, sabemos que el factorial de 6 es exactamente 720. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, el factorial de 2x menos 2 es igual al factorial de 6. Aquí aplicamos nuestra tercera propiedad, la igualdad de factoriales. Si los factoriales son iguales, los números deben ser iguales. Por lo tanto, 2x menos 2 es igual a 6. Pasamos el 2 a sumar. 2x igual a 8. Pasamos el 2 a dividir y obtenemos que x vale 4. Pero cuidado, no hemos terminado. El problema nos pedía hallar el valor de e, que es x al cuadrado menos 1. Sustituimos el valor que encontramos. E es igual a 4 al cuadrado menos 1. 4 al cuadrado es 16, y 16 menos 1 nos da 15. Ahora sí, nuestro resultado final es 15. Llegamos a nuestro quinto y último problema. Este es el jefe final. Nos piden resolver una ecuación para determinar el valor de x. Tenemos una fracción igualada a 16. En el numerador, la expresión factorial de x menos 3, todo eso elevado al cuadrado, más 7. En el denominador, el factorial de x más 4. A simple vista parece muy complicado, porque el factorial de x está dentro de un binomio al cuadrado. Pero para hacerlo mucho más sencillo, vamos a usar un pequeño truco algebraico, un cambio de variable. Vamos a llamar a minúscula al factorial de x. Reescribimos la ecuación sustituyendo el factorial de x por a. Nos queda a menos 3 al cuadrado más 7 sobre a más 4 es igual a 16. Mucho mejor, ahora es una ecuación algebraica normal. Pasamos el denominador a más 4 a multiplicar al otro lado. Nos queda a menos 3 al cuadrado más 7 igual a 16 multiplicado por a más 4. Desarrollamos el binomio al cuadrado en la izquierda. A al cuadrado menos el doble producto que es 6a más 9 y le sumamos el 7. En la derecha aplicamos la propiedad distributiva. 16 por a es 16a más 16 por 4, que es 64. Simplificamos la suma de la izquierda. 9 más 7 es 16. Tenemos a al cuadrado menos 6a más 16, igual a 16a más 64. Como es una ecuación cuadrática, vamos a pasar todos los términos a un solo lado para igualarla a 0. Pasamos el 16a restando y el 64 restando. Agrupando nos queda a al cuadrado menos 22a menos 48 es igual a 0. Ahora debemos factorizar esta expresión, por ejemplo, usando el método del aspa simple. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 48 y sumados nos den menos 22. Esos números son menos 24 y más 2. La factorización queda a menos 24 por a más 2, igual a 0. Esto nos da dos posibles soluciones para a. O bien, a es igual a 24 o a es igual a menos 2. Alto ahí. Recordemos nuestro cambio de variable. A representaba el factorial de x. Entonces, ¿el factorial de un número puede ser negativo? Claro que no. Por lo tanto, descartamos de inmediato la solución a igual a menos 2. Nos quedamos solo con a igual a 24. Volvemos a nuestra variable original. El factorial de x es igual a 24.
Para resolver esto, expresamos el 24 como un factorial. 4 por 3 por 2 por 1 es 24, es decir, el factorial de 4. El factorial de x es igual al factorial de 4. Aplicando nuestra propiedad de igualdad, concluimos que x es igual a 4. Y con esto terminamos nuestro último ejercicio. Un problema que parecía aterrador se rindió ante un buen cambio de variable y nuestras propiedades de los factoriales. Y ahí lo tienen. Estas propiedades son la base para resolver ecuaciones factoriales y problemas de análisis combinatorio. Pero nuestra clase de hoy no termina aquí. Para que puedan seguir practicando y conviertan todo esto en un verdadero superpoder matemático, les he preparado una práctica unificada con 20 ejercicios de diferentes niveles e incluye un solucionario paso a paso. Les estaré dejando el enlace para descargar este documento en PDF directamente desde mi Google Drive aquí abajo en la caja de descripción. Descárguenlo, pónganse a prueba y cuéntenme en los comentarios cuántos lograron resolver. Espero que esta explicación te haya sido de gran ayuda. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quien creas que lo necesita. Nos vemos en la próxima clase de Educación Matemática.